Diga a todos, vamos a leer en Hechos capítulo 20, versículo 28, dice así la gloriosa palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces vamos a hacer un comentario con respecto a las palabras que dice el señor Ariza aquí, que él cree en un papado inexistente en las Escrituras. Y para abordar estos temas, lo que se cuestiona con respecto a la sola Escritura, el papado, etc., hay que ir a la raíz del asunto. Usted cuando quiere sacar un árbol, no, porque se hacen debates, se hacen discusiones y solamente se cortan las ramas, hay que ir a la raíz. La pregunta sería si Jesucristo dejó un papado, si dejó un papa, si lo dejó a Pedro, si él, como dijimos en el video o videos anteriores, que Jesús nunca vino a nombrar ningún papa ni a poner a uno primero, otro segundo, otro tercero. Ya habíamos dicho que Jesús no vino a dar puestos, no vino a dar lugares. Él vino a cumplir la ley, a dar la vida por la humanidad, y por medio de ese sacrificio, de esa ofrenda que el Padre acepta, tras su muerte y su resurrección y ascensión a los cielos, la humanidad puede alcanzar salvación. Si a esta gente se le pregunta con respecto a la justificación, la santificación, el lavamiento del alma del hombre, la salvación del hombre, van a decir cualquier disparate, porque simplemente esta gente no ha nacido de nuevo, no tiene la unción del Espíritu Santo para ser iluminados por el Espíritu de Dios y entender las Escrituras, porque están en oscuridad. Esa es la triste realidad de esta gente, la cual hace un enredo y están sobre arenas movedizas. O sea, dicen, bueno, partimos de esta base, partimos de esta premisa, la cual Cristo dejó un papa, por ejemplo. Eso es caminar sobre la arena, como dijo el Señor allí en 7:24 al 26 de Mateo. El que edifica sobre la arena, vendrán los vientos, vendrán los ríos y la casa se caerá. Y la casa del catolicismo está edificada sobre la arena, porque dice que está edificada sobre Pedro, en este caso diciendo que Jesús dejó un papa. Jesús nunca dejó un papa. Entonces, como dijimos anteriormente, es como querer sacar un árbol. O sea, la doctrina católica o cualquier doctrina herética o blasfema, tiene sus raíces a través de los siglos, a través de los años, ha hecho sus raíces en la humanidad. En este caso, la doctrina que tiene el catolicismo romano, falsa doctrina obviamente, de un papado. Esa doctrina, esa enseñanza, esa intrusión, esa tradición que tienen ellos, tiene sus raíces. Entonces hay que ir a la raíz del asunto. En realidad no tienen raíz, porque es algo que está en el aire. Porque si uno le pregunta de dónde sacaron todo eso, es porque lo dice la iglesia, dice, es lo que hablamos del fideísmo, del panadero que no tiene balance y vende pan, y la gente le pregunta si realmente 3 panes es 1 kilo, y el panadero dice, o el almacenero dice, ¿cómo sabe usted que esos 3 panes es 1 kilo? Y el panadero responde, porque yo lo digo. Eso es la Iglesia Católica. Para sacar un árbol, como dijimos, tenemos que ahondar, o sea, excavar alrededor del árbol para encontrar la raíz y poder cortar la raíz del asunto, ir a la raíz. Si usted quiere sacar un árbol y le empieza a cortar la rama, al otro día cuando va a ver, el árbol sigue en su lugar. Y al contrario, sigue saliendo ramas, porque uno cuando poda, después vienen ramas más grandes, más fuertes. Entonces hay que ir a la raíz del asunto. ¿Y cuál es la raíz del asunto? Si Jesucristo realmente dejó un papa. Ese es el punto, esa es la raíz. Porque si Cristo no dejó ningún papa, significa que el papado es falso. Es muy sencillo. Nosotros habíamos visto allí en 20:23 de Mateo que Jesús no vino a dar puestos. Ya lo hablamos en otro video, no es necesario ahondar tanto en el tema, que Cristo no dejó a nadie. No dejó a nadie, porque él dijo,
El mundo tiene su sistema jerárquico, tiene sus señores, tiene sus amos, sus jefes que gobiernan, se enseñorean de la gente. Pero entre ustedes no va a ser así, como dice en Lucas 22, 24, 26 también. Entre ustedes no va a haber jerarquía. ¿Qué quiso decir el Señor? Porque el mayor servirá al menor. Quiere decir que no va a haber papas. Entonces, la raíz del asunto, si usted quiere sacar un árbol, tiene que cavar alrededor, buscar la raíz, desnudar la raíz y cortarla. Y el árbol se cae solo. Si Cristo no dejó ningún papa, si Cristo no vino a dar puestos, el árbol se cae solo. ¿Qué significa? Que el papado es inexistente en las Escrituras porque Cristo nunca dejó ningún papa. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice este señor. Que puede generar mucho daño y puede tener una concepción protestante del papado, ¿no? Como que... Él dice que hay una falsa concepción del papado, como que el cristianismo no entiende el papado. Es que no existe. Dice, ustedes no entienden, ustedes no ven, quiere decir el señor aquí, Hugo Ariza. Ustedes no entienden, como hablé en videos anteriores, ya hace tiempo, de que el catolicismo nos quiere vender una casa invisible, algo que no existe. Dijimos siempre que el señor Alarcón es el vendedor de cosas inexistentes. Es un suicida, es un kamikaze. Porque si a usted le dicen, lo voy a contratar, señor, pero quiero que sea usted mi vendedor. Usted dice, usted no tiene trabajo, y dice, acepto, sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que vender? Entonces este empresario le dice a usted, ¿usted quiere trabajo? ¿Usted quiere trabajar? Sí. Tiene que vender cosas que no existen. Entonces usted va a decir, pero señor, ¿qué quiere? ¿Que me mate? ¿Que me metan preso? ¿Que me linchen en la calle? Es lo que hay. Es lo que ofrece el catolicismo. O sea, estos apologistas, el diablo viene y le dice, ustedes van a ser mis vendedores. Entonces este señor Ariza, Alarcón, Placech, etcétera, toda esa caterva de gente, dice, ¿qué tenemos que hacer? Tienen que vender cosas que no existen. Por eso el señor Ariza dice, los protestantes, que son los cristianos, no entienden, dice, que vamos a entender si no lo vemos. ¿Cómo vamos a entender? Y es como dijimos que esta gente vende cosas que no existen, autos que no existen, casas que no existen. O sea, el Señor aquí nos quiere vender una casa invisible, ¿no es cierto? Y dice, ahí está la casa. Y usted mira y dice, pero ¿dónde está la casa? ¿Cuánto vale el Señor le dice, vale, esta casa vale $2 millones, precio. Usted le dice, pero ahí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Si hay, el Señor le dice, sí, ahí está la casa. Pero no, yo no veo nada. Dice. Uno le dice, yo no veo nada. Pero el Señor dice, pero sí, ahí no la ve usted. Las puertas son blancas, las paredes son celestes, etcétera. Tiene un hermoso jardín, un quincho donde usted puede comer los fines de semana, etcétera. Pero yo no veo nada, dice. Es lo que tratan de hacer ellos. Vender cosas que no existen. ¿Usted le compraría una casa a este señor que le ofrece una casa que no puede usted ver? Usted no puede ver. ¿Compraría algo que usted no puede ver? Es obvio que no. Es lo que hace el señor Alarcón, como dimos el ejemplo de él, que él vendía autos que no existen. Y le cobra, le cobra. ¿Cuánto vale? Vale tanto. ¿Quién tiene la culpa? El que le compra. Y el otro que está más loco también. Si usted le compra al señor una casa que no puede ver, usted está mal. Entonces, si usted va a las Escrituras y no ve el papado, y usted cree en el papado, significa que el que está mal es usted. Ellos ya sabemos que están mal. Que son gente que no le carbura bien, que no tiene los cablecitos bien conectados. Y quieren vender, porque hay que ser un suicida, digamos, intelectual se puede decir. Vender cosas que no existen. Dentro de todo hay que tener cierta habilidad, porque si alguien le ofrece y le dice a usted tiene que salir a la calle a vender cosas que no existen, es prácticamente suicidarse. Porque si usted vende cosas que no existen, después la gente le reclama que eso no existe y usted le cobró por algo que no existe, hasta peligra su vida. Si la saca barata puede ir a la cárcel. Entonces esta gente vende cosas que no están en las Escrituras. O sea, el señor Ariza quiere vendernos
un papa, que no existe en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Cristo no dejó ningún papa. Él dice, los cristianos no entienden, o los protestantes no entienden. ¿Qué vamos a entender si no existe? Entonces, como dijimos acá, vamos a 20:23, que es un pasaje clave para entender que el papado no existe. Él les dijo, porque había venido la madre de Santiago y de Juan a pedirle un lugar. O sea, la madre de Santiago y Juan creían que podía existir después de la partida de Cristo o de la venida del reino de Cristo un papado o lugares. Esto está la sola potestad del Padre, eso lo sabe el Padre. Como él dijo, ni él sabía el día ni la hora de su venida. Entonces, en este pasaje, cuando le pedían posiciones, como lo que amaba Diótrefe, porque hablábamos de Diótrefe, que era un amante de los primeros lugares del primado, Diótrefe era un amante del primado, o sea, de los primeros lugares, el cual Cristo censuró enérgicamente, diciendo que en la iglesia de Cristo no va a haber primero, segundo, tercero, sino que el que quiera ser primero será el último, destruyendo el papado. Entonces aquí dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Venía a pedir un papado, la madre de, porque eso es fruto de la carne, digamos, es fruto de la vanagloria del hombre. Ella amaba a sus hijos, como toda madre ama a sus hijos, quiere ver a sus hijos en primer lugar. Lo cual no es algo normal, digamos. Querer ver a sus hijos bien, pero en este caso, en la iglesia de Jesucristo, eso no corre porque la cabeza es Cristo. No existen los papas en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo y en el cuerpo no hay autoridad, la única autoridad es la cabeza. Yo de mi cabeza para abajo no hay ninguna autoridad, son todos los miembros iguales, todos obedecen a la misma cabeza. Entonces no hay autoridad, mi mano no es más que la otra mano, ni que mi pie, etcétera. Son todos los miembros iguales. Entonces no existe gobierno en el cuerpo, sino que el gobierno está en la cabeza. Está en la cabeza. De acá salen todas las órdenes. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Entonces él, bueno, va a explayarse un poco más de la cabeza visible y todos los disparates que tiene. Así que dice que la madre de los hijos de Zebedeo se postró ante él pidiéndole algo, y Jesucristo le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, le estaba pidiendo posiciones, que sea uno el número 1 y el otro el número 2. ¿Qué estaba pidiendo? Primados, un primado. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís, porque beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Entonces, algo que estas palabras, no es mío darlo, son 4 palabras. No es mío darlo. O sea, dar un primado. O sea, la madre de los hijos de Zebedeo pedía un primado. Uno a la derecha, otro a la izquierda. O sea que se dice que el que va a la derecha siempre es primero que el que va a la izquierda. Pero es indistinto. Estaba pidiendo una posición. O sea, si el de la derecha era el primado, el primero, digamos, o el principal, estaba pidiendo un primado para uno de sus hijos. Pero Cristo le dice, no es mío darlo. No es mío darlo. Cuando habla de no es mío darlo, significa que Cristo no dejó ningún papa. Y esa es la raíz. Si Cristo no dejó ningún papa, todo lo que habla esta gente es pura charlatanería. Nada más. O sea, están cortando rama y todos los debates, que el Papa de Roma, que el obispo de Roma, y que esto y que el otro, son todo puro cortar hojitas nomás. Hay que ir a la raíz
y ver si Jesucristo dejó un papa o no dejó un papa. Y la Biblia dice que Cristo no dejó ningún papa, porque Él dice, no es mío darlo. Un primado no es mío darlo. Cristo vivió, fue a la cruz, fue allá de 3 días, resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, ascendió a los cielos y era hasta la diestra del Padre, y nunca dejó un papa. Él dijo, no es mío darlo. No existe eso de la cabeza visible. ¿Por qué? Porque Cristo no dejó a nadie. Él los dejó las Escrituras, como dice la palabra allí en Hechos 20. Así que vamos a escuchar un poquito más los disparates de este señor. Decía Martín Lutero, poco antes de morir Martín Lutero, cuando llama al catolicismo el papismo, decía que el catolicismo es la religión del Papa, es la iglesia católica es la iglesia del... Bueno, Lutero fue Lutero, ¿no es cierto? Él creía sus cosas. Nosotros estamos relacionados directamente con Dios por medio de Cristo. Cada hombre, sea Lutero, sea Calvino, sea quien sea, cada uno dará cuenta de cómo ha sobreedificado, como dice Pablo. Yo puse el fundamento como perito arquitecto, dice en 3:10 de Corintios. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, o sea, cada uno es responsable de la doctrina que profesa, que enseña. Cada uno es responsable. Así que nadie le puede echar la culpa al otro de sus creencias. Por eso la iglesia verdadera es la Escritura. Todos los cristianos debemos ir a las Escrituras para constatar si lo que está enseñando el maestro es verdadero. Y por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, que las Escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí, del Dios verdadero, del Salvador del mundo, que soy yo, dijo Cristo en 5:39 de Juan. Entonces, tenemos que ir a las Escrituras, porque las Escrituras es la balanza que le falta a este panadero o a este almacenero para pesar los panes. Si el panadero dice que 3 panes es 1 kilo y se le pregunta, ¿cómo sabe usted que 3 panes es 1 kilo? Y le dice, porque yo lo digo, eso es lo que hace el catolicismo romano. ¿Qué hace el verdadero cristiano? Va a las Escrituras, que es la balanza, para constatar si eso es verdadera doctrina o falsa doctrina. Lo dijo Juan allí en el capítulo 4 de Primera de Juan. El que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. O sea, toda la doctrina apostólica, el que se atiene a la doctrina apostólica, que solamente está en las Escrituras, no está en otro lugar. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura. El que se atiene. ¿Por qué? Porque los apóstoles nunca hablaron del catolicismo romano. No eran católicos los apóstoles. Eran testigos de la resurrección de Cristo y de que Él fue ascendido a los cielos y está a la diestra del Padre, y Él es el Salvador del mundo, que por medio de creer en Él podemos tener salvación. Entonces, como dice en 20:23, no es mío darlo. Y esa es la clave. Ahí está la raíz y ahí se cae el papado. Quiere decir que Cristo no dejó ningún papa. O sea, ellos pueden ir a Mateo 16, 18, 19, que le dio la llave, esto que el otro. Todas las locuras que dicen. Pero si Cristo no dejó nadie, Él dijo, no es mío dar posiciones. O sea, las posiciones están en las naciones, los señoríos, los jefes, los amos, pero entre ustedes no va a ser así, dijo el Señor. Y si el Señor dice que entre ustedes no va a ser así, quiere decir que no hay papas. Es muy simple. Vamos a escuchar un poquito más. Papa, ¿no? Porque hacía como especie, o entendía, o trataba de proyectar de que el católico le hacía un culto a la persona del Papa, o sea, y el Papa es causa. Claro, por su propia idolatría. Dijimos que el idólatra ve Cristos por todos lados, ese es el idólatra. O sea, el verdadero Hijo de Dios y que ha creído en el único Cristo. Y es el que está en las Escrituras. Por eso el catolicismo niega la sola Escritura, porque en la sola Escritura o en la Biblia está el verdadero Dios, el verdadero Cristo. Cuando a usted le sacan las Escrituras, a usted le apagan la luz, digamos, se puede decir.
y no puede ver al verdadero Dios y le están contando cuentos, como dice Pedro. Nosotros no venimos ustedes con fábulas artificiosas. Nosotros venimos porque hemos conocido al verdadero, porque nosotros estuvimos en el monte y vimos a su majestad. O sea, ellos son los verdaderos testigos. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Por eso dijo Jesús allí en 17:20 de Juan, que por la palabra apostólica el mundo iba a alcanzar salvación. Por la palabra de los testigos. Vamos a conocer la verdad. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Instrumental de la primera causa, que es Dios. Entonces, no es la iglesia del Papa. El católico, cuando dice que es la iglesia del Papa, no. En la iglesia está el Papa. Y ahí está el error. En la iglesia no hay ningún Papa. Dice, bueno, Lutero dice que es la iglesia del Papa. ¿Qué quería decir? Que era la idolatría. Dijimos que ser idólatra es ver a Cristos, ver muchos Cristos cuando Cristo hay uno solo. O sea, tienen distorsionada la visión por su incredulidad. O sea, ellos ven en la hostia, ven a Cristo. Ven al Papa, ven otro Cristo. Ven al cura, ven otro Cristo. Ven el bautismo de niños, en este caso con los católicos, ven otro Cristo. ¿Por qué? Porque el único que puede quitar el pecado es Cristo. Y ellos dicen que la hostia quita el pecado, que el Papa puede perdonar pecados que nadie puede perdonar, que los curas perdonan pecado, que el purgatorio quema pecados. Son otros Cristos, porque el único que tiene esa facultad, esa propiedad, ese tributo es Cristo. Y si ellos se lo atribuyen a otros entes, están transformando a la hostia, al purgatorio, al bautismo, a los curas, a los papas, en otros Cristos. O sea, como dijo el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esos son otros dioses. ¿Cómo son otros dioses? Cuando se le atribuyen, se le dan los atributos incomunicables de Dios. Y ya lo hemos hablado mucho ese tema. Entonces, Cristo no dejó otro Dios, otro Cristo en la tierra. Porque si hubiera dejado otro, él dijo, yo voy a enviar un consolador. O sea, otro como yo. Y ese es el Espíritu Santo, no es Pedro. Jesucristo no dijo, les voy a dejar a Pedro. Él dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo. A ustedes les conviene que yo me vaya. Dice, si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, Cristo se iba a ir y no dejó a Pedro. Lo dice allí mismo en 20:23 de Mateo. Él no vino a dejar a nadie. Primero, segundo, tercero. Él no vino a dejar a nadie, Cristo. Él vino a cumplir la ley y a morir por los pecados de la humanidad. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo rogaré al Padre, no dice, y Él los dará a Pedro. Y estará para que esté con vosotros para siempre. Pedro está para siempre con nosotros, no. Ellos endiosan a Pedro, por eso lo ven como otro Cristo, porque Pedro se murió hace 2000 años. Pedro, ¿cómo va a dejar a cargo a la iglesia de un hombre que se va a morir dentro de 20, 30 años? Es una locura. Dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué nos dejó el Señor? El Espíritu Santo. Él envió al Espíritu Santo, el cual nos ilumina en la doctrina de los apóstoles. Pablo dijo, yo fui constituido predicador, maestro y apóstol a los gentiles. Entonces el Espíritu Santo, como dice en Juan, la unción del Santo que está sobre ustedes, los ilumina para que puedan entender la doctrina. El Espíritu Santo vino a iluminarnos para que podamos entender la verdad apostólica. ¿De quién es Cristo? ¿De quién? Porque el punto es quién es el verdadero Cristo. Ellos dicen que el magisterio de 4:11 es el magisterio de Roma. Eso es una locura total. Porque ese magisterio constituyó, como dice,
Él mismo constituyó. ¿Quién los constituyó? Cristo. Y a la vez ellos dicen que a los papas no los constituyó Cristo, que son constituidos por un cónclave, por cardenales, por hombres. Entonces, ¿qué significa eso? Que son ilegítimos, porque Cristo ni los conoce, ni sabe quiénes son. Dios no conoce ni un papa, ni sabe quiénes son los papas. Cuando se presenten los papas van a tener que decir su nombre porque Dios no los conoce. Por eso el Señor dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no han creído en Cristo, en el verdadero Cristo. ¿Dónde está el verdadero Cristo? En las Escrituras. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí, y que soy el Dios verdadero. O sea, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces el versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Está hablando con los apóstoles. Acá también hay una confusión de que dice que lo va a la iglesia. Acá está hablando a los apóstoles. La iglesia todavía no existía, en el sentido de que Cristo aún no había hecho su sacrificio. Eran 12 seguidores de Cristo, los cuales eran los apóstoles de Cristo. Pero la iglesia en sí, como cuerpo, llena del Espíritu Santo, lavados, santificados y justificados y salvados delante de Dios, todavía no existía. Porque aún Cristo tenía que pagar el precio por estos 12 hombres, como dice allí en la cena del Señor, que esta sangre se va a derramar por ustedes. Hablando del vino, por supuesto, todavía la iglesia no existía. ¿Cuándo la iglesia existió? Después que Cristo pagó el precio. ¿Cuándo fue comprada? Después que Cristo pagó el precio. Usted compra un automóvil o una casa, usted hasta que no pague, esa casa la puede ver muy linda y va a decir mañana va a ser mía, pero hasta que usted no pague, no, esa casa no es suya. Y eso es lo que pasaba aquí. Eran los seguidores de Cristo, pero todavía la iglesia no había nacido, se puede decir. La iglesia hasta Pentecostés eran seguidores de Cristo, amaban a Cristo, seguían a Cristo, pero cuando se derramó el Espíritu Santo, fueron realmente la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde el Espíritu Santo los guiaba a toda verdad. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Es el elemento visible, la cabeza visible de la iglesia de Cristo. Ahí está, la cabeza visible. ¿De dónde se inventa eso de la cabeza visible? Es una suposición de ellos, es algo que está en la imaginación de ellos. Si ellos dicen que dejó a Pedro, ¿y dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? Pedro está hecho polvo. Pedro se lo comieron los gusanos, con todo el respeto que se merece el apóstol. Pero somos todos humanos, el único eterno es Cristo, el único incorruptible es Cristo. Después todos somos hombres de carne y hueso, mortales. ¿Cómo va a dejar a un mortal? ¿Cómo va a dejar? Dios va a poner su casa sobre algo que es tierra, que era Pedro. Algo que es barro, que es arena movediza. Por eso ellos están sobre las arenas movedizas. Y se van hundiendo cada vez más. Y más, y más. Entonces tener esto en orden es muy importante para que no nos... Tener esto en orden. O sea que ellos dicen que creer en un papa es tener las cosas en orden. Eso es precisamente lo opuesto. Creer en un papa es tener las cosas en desorden. Porque Cristo nunca dejó ningún papa. Es algo que se lo inventan ellos. Caiga encima el muñeco de paja que nos hizo Martín Lutero, ¿no? Cuando hablaba del papismo, adoran al papa, ¿no? De ahí viene el término y lo peyorativo del... Claro, o sea, lo hacen al papa otro Cristo, que el papa
puede perdonar pecados que los curas no pueden perdonar. Hay ciertos pecados que los curas no pueden perdonar y que tienen que llevarlos frente al Papa para que el Papa les pueda quitar el pecado. El único que puede quitar el pecado es Cristo, y si hacen del Papa alguien que puede quitar el pecado, los curas que pueden quitar pecado, lo dijo el señor Toro, que se pasó 3 días quitando pecado. O sea, la blasfemia de este hombre que deja algún boleto se compra todos los boletos para el infierno el señor Toro. Miren la blasfemia que dice que él quitaba pecado. ¿Cómo un ser humano puede quitar pecado? Si un ser humano pudiera quitar pecado, sería Dios. Y eso solamente lo puede hacer Cristo, quitar el pecado. Y él dice que se pasó 3 días quitando pecados. Entonces ve lo perdido y endemoniado que está el señor Toro, sobre todo. Lo mal que está, lo oscuro. Porque eso solamente lo puede hacer Cristo. Por eso decimos que el idólatra ve Cristos por todos lados. Porque si lo ve al señor Toro que puede quitar un pecado, la gente se va en multitud atrás del cura. Porque ese cura puede quitar pecados. Por eso lo hacen otro Cristo, otro Dios. Si una persona puede quitar el pecado, esa persona es un Dios. Eso es lo que no entiende el católico. Que hacen otros Cristos. Y esa es su idolatría y esa es su condenación. De la papolatría, de este mal entendimiento, ¿no? Entonces, queda al católico rezar por el alma del Papa, ¿no? Rezar por el alma del Papa. ¿Qué dice la palabra? Que está establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio. No hay más nada. Murió, está en un lugar esperando el juicio, esperando la resurrección. Cuando Dios lo resucite, Dios lo va a juzgar. Y como él nunca creyó en Cristo, él será condenado. ¿Por qué nunca creyó en Cristo? Porque si no, nunca hubiera sido católico, y menos papa. Si hubiera creído en Cristo, tendría la deuda pagada y no necesitaría de ninguna religión. Por eso el creyente, el que cree en Cristo, no es católico, ni puede ser católico romano. ¿Por qué? Porque la deuda le ha sido pagada. Se transforma en heredero. Usted cuando recibe una herencia no necesita más levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar porque ya es multimillonario. Disfruta de la herencia, disfruta de la herencia que ha recibido. De ahí en más sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, bisnietos, etc. Tienen asegurado la economía. ¿Por qué? Porque usted ha recibido una herencia. Entonces tiene tranquilidad. Entonces no necesita trabajar. A eso ya le explico muchas veces. Se entiende que si una persona puede ser multimillonaria y sigue trabajando porque le gusta trabajar, pero no necesita trabajar, es lo que queremos decir. Que una persona cuando cree en Cristo ya no necesita trabajar más para ser salvo, como hace el católico, porque el católico, por eso es esclavitud, el catolicismo es esclavitud, trabajar para ser salvo, eso es ser esclavo. Cuando uno cree, por eso Pablo le decía allí a los corintios, que hemos sido comprados a precio de sangre, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Por qué? Le decía, no hagáis esclavos de los hombres, porque ya la deuda estaba pagada. Si nosotros lo traducimos, no sean católicos. ¿Para qué van a ser católicos si ya la deuda está pagada? Si ya todos sus pecados han sido perdonados. Porque ellos, al comer la hostia, al bautizarse, después por último el purgatorio, ir al cura, confesarse, todas las mentiras que tiene el catolicismo, hacen que se le vayan perdonando los pecados. Y bueno, como dijo una vez el señor Alarcón, que él se iba perfeccionando hasta llegar a un nivel de ser otro Dios. O sea, este señor también dice que Cristo es Dios, el Padre. Da a entender que más adelante dice que Cristo es Dios. Por supuesto, Cristo es Dios, pero no es el Padre, es el mediador. Porque él dice más adelante que el mediador entre Cristo y los hombres es el Papa. O sea, a María le dio una patada, la sacó a María y lo puso al Papa. El Señor Ariza lo dice más adelante, que el mediador entre Cristo y los hombres, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Porque nosotros, era con el Padre, digamos, y Cristo hizo de mediador, hizo de puente para que nosotros nos podamos conectar con el Padre.
Pero el Señor aquí hace una mezcolanza, es unicitario, diciendo que Cristo es el Padre. Dice Cristo es Dios, por eso necesitamos un mediador entre Cristo y el hombre, y ese mediador es el Papa. María voló de una patada. ¿Dónde está María? Nadie sabe dónde está María, porque ellos dicen que María es la que conecta al católico con Cristo. Ahora resulta administrador apostólico, obispo auxiliar, nuncio apostólico o delegado apostólico. ¿Por qué los obispos son verdaderos sucesores de los apóstoles? Porque la misión que recibieron los apóstoles debía pasar. Dice que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Cuando un obispo se transformó en apóstol, la única manera de que una persona pudiera ser apóstol es que Cristo lo nombrara apóstol. Es la única manera. Usted no puede levantarse una mañana y decir quiero ser policía o quiero ser presidente de la nación y ya. No. Para ser apóstol tenía que ser nombrado, por eso dice que él mismo constituyó, o sea, Cristo, a los apóstoles. Dice en Hechos 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién los puso a los obispos? El Espíritu Santo. Y ellos dicen que a los papas no los puso el Espíritu Santo. Lo dijo mismo señor Alarcón, lo tengo en otro video, donde él dice con sus propias palabras, y lo dice todo el catolicismo, que los papas son elegidos por los hombres. ¿Cómo dice la Escritura que los obispos fueron elegidos o fueron puestos por el Espíritu Santo? Entonces no son verdaderos. Si son puestos por los hombres no son verdaderos. Si son obispos no son apóstoles. Una cosa es ser apóstol o testigo y otra cosa es ser obispo. O sea, los obispos se atenían a las enseñanzas de los apóstoles, en este caso a Pablo. Cuando Pablo los llama allí a los obispos de la iglesia de Efesios, les da estas palabras. Que eran, ellos, los obispos, se atenían a las enseñanzas de Pablo. No eran apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran únicos. Es el magisterio de la iglesia, los apóstoles. Tanto los obispos, pastores, maestros, evangelistas, supervisores, en este caso episcopos, los supervisores, los veedores, los que vigilan. Ellos no son los testigos, no son apóstoles. ¿Cómo es posible que dice este hombre que, o sea, es la mezcolanza que hace? Otra mezcolanza hacen entre el magisterio y la iglesia, lo mezclan, hacen una pelota y se lo tiran a los católicos. Por eso la ignorancia es la madre de la esclavitud. Si usted ignora, siempre va a ser esclavo. Entonces, dice en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Los obispos no eran apóstoles y ellos hacen esa mezcolanza. Ellos dicen que los papas son obispos, entonces no son apóstoles. Entonces no existe la sucesión apostólica como dicen ellos, que existe una sucesión. Si son obispos no son apóstoles. Para que haya una sucesión es como un presidente, digamos. Ellos tienen un sistema jerárquico. Al tener un sistema jerárquico, los sucesores tienen la misma posición y la misma autoridad. Es como un presidente. Un presidente cumple su mandato, llega otro presidente y ¿qué pasa? Tiene la misma autoridad que el presidente anterior. ¿Por qué? Porque es un sistema jerárquico. Lo dijo el Señor Jesucristo, entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes no va a haber jerarquía, sino que el menor será el mayor. Dando a entender que no hay posiciones en la iglesia del Señor, no hay papados, no existe el papado. Lo que dice este señor es absolutamente falso, mentira. Los engaña a los católicos. ¿Por qué? Porque el católico tiene que creer en Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo? El verdadero Jesucristo en las Escrituras, no en los hombres. Está en las Escrituras, está en las enseñanzas de Pablo, de los apóstoles. Por eso dice que el fundamento está puesto sobre lo que han pronunciado los profetas y los apóstoles. Los profetas anunciaron que Cristo iba a venir. Cuando Cristo vino, los apóstoles testifican que aquel que dijeron los apóstoles que iba a venir, vino. Eso es todo. Y en base a eso, en base a lo que ellos, por la inspiración del Espíritu Santo, han escrito, nosotros al creer tenemos salvación. Eso es todo.
Pero ellos, como tienen otros dioses y necesitan que el mundo sea idólatra, guiados por Satanás, se inventan otro magisterio de gente no ordenada, de gente no inspirada. Por eso dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, Dios habló a los profetas de que iba a venir el Salvador, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo dijo: el que los oye a ustedes, a mí me oye, hablándole a los apóstoles. De ahí en más no hay más nada. Por eso dice que Dios habló. ¿Cuándo habló? Por medio de los profetas y por medio del Hijo. Punto, se acabó, no hay más palabra. No hay más palabra. Lo que dice el catolicismo romano es falso. Entonces dice que los apóstoles o los obispos son apóstoles. Nada que ver una cosa con la otra. Son dos grupos distintos. Una cosa es el grupo apostólico, el círculo apostólico, y lo demás es el resto, la iglesia del Señor. Fuera del círculo de los apóstoles no hay autoridad doctrinal. Nadie puede dictar. Estos obispos, que habla aquí el apóstol Pablo, de los obispos de Efeso, no tenían ninguna autoridad para decir cosas distintas a lo que enseñaba Pablo. Porque la fuente es Pablo. Esa es la fuente. ¿Y dónde está Pablo? Las enseñanzas de Pablo en las Escrituras. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2:2. La fuente es Pablo, digamos, de la enseñanza, de la doctrina, el que dicta doctrina, Pablo. Fuera de él no hay doctrina. Fuera de los apóstoles no hay doctrina. Entonces dice: porque yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, después de la ausencia del apóstol vendrán lobos rapaces. O sea, gente no inspirada, gente que no tiene la autoridad de Pablo. Pablo era un testigo, por eso Jesucristo le dijo: quédense en Jerusalén, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando dice último de la tierra, está hablando de la sola Escritura. Porque los apóstoles no podían recorrer hasta el último de la tierra. ¿Y cómo iba a llegar la palabra de ellos, de los testigos, de los apóstoles, de Pablo? ¿Cómo va a llegar hasta lo último de la tierra? ¿Cuál es el medio? Las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura. Porque Jesucristo lo dijo, 17:20, por la palabra de ellos el mundo alcanzará salvación. Eso es todo. Por eso la iglesia verdadera es la Escritura, y por eso esta gente no es de Dios, como dijo Juan. El que nos oye a nosotros es de Dios, pero el que no nos oye, el que niega la sola Escritura, no es de Dios. Por eso esta gente no es de Dios. Vamos a escuchar un poquito más. De sus manos a otros hombres revestidos de su misma autoridad apostólica para enseñar. Dice que van a tener estos obispos la misma autoridad apostólica. Usted observe la locura que dice este hombre. Usted imagínese, dos personas. Uno va a la esquina y ve un hecho, la cual la otra persona no vio. Pero le cuentan por ahí que pasó esto. Entonces, ¿quién va a tener la verdad? ¿La persona que quedó en ese lugar y no vio nada y que escuchó alguna cosa por ahí? ¿O la persona que estuvo en el lugar y vio todo y conoce toda la verdad? Por supuesto que el que tiene la verdad es el testigo presencial, el que estuvo en el lugar. La otra persona, que en este caso se puede quedar en la casa, que solamente escuchó unos rumores por ahí de lo que pasó en esa esquina, va a hablar lo que escuchó por ahí. ¿Quién tiene la verdad? El testigo, el que estuvo en el lugar. ¿Y quién estuvo en el lugar? Pablo y los apóstoles. Ellos son los testigos, los autorizados.
Por eso Cristo les dio toda la autoridad a ellos para que dicten doctrina, diciéndole, los que los oye a ustedes, a mí me oye. Ahí les da toda la autoridad al círculo apostólico, porque ellos son los testigos, fuera de ellos no hay testimonio de la verdad. O sea, mucha gente conoció a Cristo, hasta María misma conoció a Cristo, lo vio desde niño, hasta lo vio nacer, pero ella no fue designada para dictar doctrina. Mucha gente, José, cantidad de israelitas vieron a Cristo, lo vieron crecer, lo vieron hacer milagros, pero los que fueron designados, ordenados por Cristo son los 12 apóstoles más Pablo. Ellos son los testigos. Después los obispos, como en este caso los de Efesio, de esa ciudad de Efeso, eran obispos, pero no eran testigos. Ellos dependían de las enseñanzas de Pablo. Entonces ellos nunca podían ser apóstoles ordenados por Cristo. Porque además Cristo ya estaba a la diestra del Padre, ya él había nombrado sus 12 apóstoles, nombró a Pablo y se acabó todo. Los obispos dependían, nunca podían ser apóstoles. A Bernabé se lo llamó apóstol también, no sé si a alguien más también se le llamó apóstol, pero en un sentido de ser enviado, no como alguien que dicta doctrina. ¿Por qué? Porque Bernabé no era testigo, no fue testigo. Los apóstoles, como dice Pedro, ellos vieron en el monte a su majestad. O sea, ellos testifican de lo verdadero. Pablo dice que subió al tercer cielo, al paraíso, y estuvo hablando cara a cara con Cristo. O sea, hay un testimonio de alguien que vio cara a Cristo. Los apóstoles vieron cara a Dios, a Cristo, al Hijo de Dios, al Mesías, al Logos encarnado. Pablo también se lo profetiza a Ananías. Vas a oír de los labios del Maestro, del Rey, la doctrina, la revelación, el Evangelio. Pablo podía testificar de Cristo porque lo vio cara a Cristo. Y fue ordenado, por supuesto, como dijimos. Mucha gente, muchos israelitas, romanos, muchos vieron a Cristo. Pero los 12 apóstoles son los ordenados, los que tienen la autoridad para decir quién es Cristo, cuál es el verdadero Cristo. Por eso lo dice Juan en 5:20, nosotros hemos conocido al verdadero y estamos en el verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces dice, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, cuando se alejaba el apóstol, o sea, que era la fuente del testimonio, ese era el testimonio verdadero, aparecían los lobos rapaces. En este caso, Pablo está muerto, Pedro está muerto, los apóstoles están muertos, Juan está muerto, Cristo está a la diestra del Padre. Entonces aparecen los lobos rapaces, que son en este caso los papas, toda la religión católica. No el pueblo, porque el pueblo está perdido, y bueno, gracias a Dios, miles y miles de católicos día a día se van convirtiendo a Cristo por creer en el Cristo de la Biblia, en el Cristo de la Escritura. Cuando el católico cree en el Cristo de la Escritura y deja de lado el Cristo católico, porque el Cristo católico es un Cristo falso, que lo lleva directamente al lago de fuego. Entonces dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ellos que dicen que la iglesia es infalible, las locuras que dice la gente, a veces uno las escucha y no puedes creerlas. Los disparates que dicen, parece que estuviera hablando, no sé, una persona sin cerebro. No se dan cuenta de lo que hablan, de lo que dicen. Declarar a una persona, a un papa infalible. Es como lo que dijimos de allí, de los gobernantes romanos, de los césares, que cuando se sentaban en la silla, la gente gritaba palabra de Dios y no de hombre, diciendo que esos hombres cuando se sentaban en la silla, en la escátedra, hablaban como un dios, o sea que no tenían falla en su discurso. Y la gente los aclamaba. De tal manera que cuando allí Herodes, en 12:22,
dice, y el pueblo, el versículo 21 dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. De esa silla hablan. O sea, que esa silla ahora la disfrazan y dicen que es la silla de Pedro. Yo nunca vi la silla de Pedro, ni un banquito de Pedro, veo en la Biblia. Porque como dijimos en un principio, ellos venden cosas que no existen. Y el pueblo dice, y un día señalado, Herodes vestido de ropas reales se sentó. O sea, escatre significa en el asiento, el que se sienta. Y cuando se sienta, se transforma para los idólatras en un Dios. Por eso el pueblo gritó, voz de Dios y no de hombre. Y eso es lo que sucede con el catolicismo romano y con los papas. Dice que cuando se sienta es cátedra y dictan doctrina, no tiene falla, no, es infalible, no falla, no tiene error. Los únicos, por eso lo dijo Pablo, si alguien les enseña otro evangelio diferente al que nosotros os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea excomulgado, sea consagrado a la destrucción. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio. Y si ellos dicen que un papa por sentarse en la silla de Pedro, están haciendo lo mismo que el paganismo. Y cuando se sentaban estos césares, estos gobernantes romanos, eran dioses. Y dice que, y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. O sea que ellos estaban diciendo es la voz de un Dios. Porque ellos en su imaginación, porque esa es la idolatría, la imaginación. En otras versiones dice como que tronaba su voz, como la voz de un Dios. Al ver todas las traducciones del versículo, pero eso estaba todo en su imaginación, no es que tronaba la voz de Herodes, sino que esos truenos, ese como que terremoto, estaba todo en la imaginación del pueblo idólatra. Y eso es lo que sucede con los católicos. Dice, el Papa es el vicario de Cristo, y lo ven y es como que hay truenos, centellas, la tierra tiembla, pero eso está todo en su imaginación. Como les conté cuando yo vi a Juan Pablo II, cuando vino a la Argentina, vi un hombre de carne y hueso, un pobre hombre, un alma triste, sin Dios, sin esperanza. ¿Por qué? Porque no era idólatra. El idólatra ve al Papa y ve un Dios, ve un Cristo, ve otro Cristo. Y eso es lo que pasa en el paganismo. Ven a un hombre y dicen voz de Dios y no de hombre. O sea, ellos creían que cuando hablaba Herodes no tenía falla su discurso. Y eso es lo que sucede en el catolicismo. Por eso son idólatras, son paganos. Dice, y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, y por cuanto no dio la gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. No le dio la gloria a Dios. Y ese es el punto. Satanás no le quiso dar la gloria a Dios y fue echado del cielo. Él dijo, sí, él es Dios, pero yo también soy Dios. Hay una gloria compartida. Si hay gloria, es mitad para él, mitad para mí. Eso es la idolatría. Al momento un ángel del Señor le hirió, y por cuanto no dio la gloria de Dios, y expiró comido de gusanos. A los papas se lo comen los gusanos. No son dioses. Y ellos, al declarar que un papa tiene palabra infalible, lo están declarando, aunque sea un segundo, lo están declarando Dios. O sea que en el universo y en la eternidad habría otro Dios por un segundo, por lo menos, y eso es algo imposible. No puede haber dos dioses. Por eso Jesucristo dijo, y esta es la salvación, 17:3, y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que hay un solo Dios. Si por un segundo hubiera otro Dios, por eso fue comido por gusano. Para mostrar Dios que hay un solo Dios.
Satanás quiso ser otro Dios y fue echado del cielo. Por eso serán condenados los idólatras, porque ellos tienen en su mente y su imaginación y en su rebeldía, y no le dan la gloria a Dios como sucedió aquí con Herodes. Serán condenados. Por eso dice que fue comido por gusano, dando a entender que hay un solo Dios. Si esa persona se cree por un segundo que es otro Dios o otro Cristo, porque el católico al creer que se puede salvar por su propia sabiduría, ¿qué está diciendo? Que se cree otro Cristo, que se puede salvar por sí mismo. Nadie puede hacer eso. Porque nadie es perfecto. Aún el más santo de los hombres, aún el mismo Pablo, se tenía que postrar y arrodillar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo Pablo que era un apóstol inmenso, igual que Pedro, igual que los apóstoles. Eran gente santísima y sin embargo dependían absolutamente de Cristo el Salvador, de la santidad de Cristo. Por eso Pablo decía, el bien que yo quiero hacer, precisamente eso no hago. ¿Por qué? Porque era pecador Pablo, Pedro era pecador, los apóstoles eran pecadores, María era pecadora, todos somos pecadores, el único santo, 3 veces santo, es Jesucristo. Por eso hay un solo Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. En este Dios verdadero, por supuesto, hay 3 personas divinas, ya sabemos, ¿no? Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para que no se confunda con respecto a los unicitarios y todo eso. Nosotros somos trinitarios, creemos en un solo Dios entre personas divinas. Entonces, dice que 12, ya lo habíamos leído. Vamos a seguir adelante. A todas las naciones hasta el fin de los tiempos. Si la cabeza visible de la iglesia es el obispo de Roma. No, totalmente falso. Dice que la cabeza visible es el obispo de Roma. O sea, vas a su casa sobre la arena, sobre arenas movedizas. Dice, vamos a hacer una casa, dice el señor Hugo Ariza. Y vamos a hacer una casa. ¿Y dónde la hacemos? La hacemos acá, en el medio de la arena. En estas arenas movedizas me parece que va a estar bien. Y empieza a construir su casa ahí. Pero Ariza, estás construyendo tu casa sobre arenas movedizas, diciendo que hay una cabeza visible, que hay un papa, la cual no existe en las escrituras. Y si fuera, Pedro está muerto. Pedro es polvo. Se hizo polvo Pedro. Porque somos hechos del barro. Nosotros cuando morimos, nuestro cuerpo se hace polvo, se hace polvillo. Por eso Jesucristo habló de hacer la casa sobre la arena o sobre la roca. ¿Dónde la vamos a hacer? Sobre la roca. Cristo es la roca. Porque si yo apoyo mi casa sobre Cristo, o sea, mi fe la pongo en Cristo, eso está firme. ¿Por qué? Porque hay una roca. Pero si la pongo sobre Pedro, estoy poniendo mi casa sobre arenas movedizas. Vamos a escuchar un poquito más esta frase que dice que está tremenda. Otros hombres revestidos de su misma autoridad apostólica para enseñar. Dice, bueno, hablamos de los obispos que están revestidos de la misma autoridad apostólica. ¿Cómo van a estar revestidos de la misma autoridad apostólica? Si unos son los testigos y los otros, los obispos son los que aprenden de los testigos. Si los obispos no estuvieron con Cristo ni fueron ordenados, no tienen ninguna autoridad para dictar doctrina, simplemente tienen que aprender de Pablo en este caso, y seguir las instrucciones de Pablo, como le sucedió con Timoteo. Timoteo no podía inventar nada, Timoteo tenía que atenerse al testimonio de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estuvo con Cristo, habló con Cristo, Cristo le explicó el Evangelio, etc. Una cosa, la iglesia es alumna, no es maestra. La iglesia aprende del magisterio que son los apóstoles, que son los testigos de los que estuvieron en el lugar del hecho. Si usted quiere saber qué sucedió en un lugar, tiene que ir a la gente que estuvo en ese lugar. No se puede inventar nada. Y se inventa, se produce esto, el catolicismo. Ellos inventan, ellos dicen que tienen autoridad cuando no estuvieron en el lugar. Ellos dictan doctrina cuando no estuvieron en el lugar. Ellos dicen quién es Cristo cuando a Cristo no lo conocen. ¿Quiénes pueden decir quién es Cristo? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque son los testigos. Son los que tienen autoridad para decir quién es Cristo. Todas las naciones hasta el fin de los tiempos. Si la cabeza visible de la iglesia es el obispo de Roma, el romano pontífice. O sea, dice que la cabeza visible es el obispo de Roma. ¿Dónde dice eso en las escrituras?
Las Escrituras dicen que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el obispo de Roma y todo esto disparate que dice. Todo eso se lo inventa. Todo se lo inventa. La idolatría es pura imaginación. Dice el que es un puente entre Dios y los hombres, porque hay otra mala concepción que se ve desde el protestantismo. Dice que hay otra mala concepción que nosotros no podemos ver, que el Papa es el puente entre el hombre y Cristo. Como dijimos anteriormente, a María le dio una patada al señor Ariza, la hizo volar a María y lo puso aquí, a Francisco o a los papas. Ahora no tienen papa, una semana, 10 días, 20 días, hasta que se decida el nuevo papa. Es como un tren, le sacó a un vagón y sigue la locomotora y el vagón quedó allá atrás. Al no tener papa se desconectó, no entienden esa cosa. O sea, la religión les extirpa las conclusiones, por eso al católico no se le permite pensar, porque el católico cuando piensa saca estas deducciones que todo lo que dice esta gente no es verdad. No es verdad. Entonces, ¿dónde están si no hay papa? Si no hay conexión entre ellos y Cristo, ¿qué? Están en el aire, están en la nada, están en arenas movedizas, que cada día se hunden más, por supuesto. No sabe el católico que cada día más se acerca a su condenación. Es triste, es duro, pero tienen que despertar que esta gente les está mintiendo a los católicos. Son puras fantasías, puros cuentos. Se dice esto. ¿Cómo que el puente entre Dios y los hombres es el Papa? ¿Cómo es eso? Si lo que vincula a Dios con el hombre es Cristo, pero es que aquí hay un problema, es que Cristo es Dios. Ahí está. Él dice que Cristo es Dios. O sea, entonces Cristo nuestra conexión es lo que nosotros teníamos que reconciliarnos era con Dios. Por eso dice así en 5:21 de Efesios, que a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio de la reconciliación es la predicación de la palabra. Dice que a los apóstoles se les dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:21. Dice vamos a leer del 18. Si todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 5:18. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A los apóstoles. Por eso dijo el Señor, el que los oye a ustedes, a mí me oye, y por la palabra de ellos el mundo alcanzará salvación. ¿Por medio de quién? Por medio del testimonio de los apóstoles. Entonces, como dice el Señor Ariza aquí, el mediador entre nosotros y... No, el mediador es Cristo. Nosotros teníamos que reconciliarnos ¿con quién? Con Dios. Pero para reconciliarnos con Dios necesitábamos un puente, y ese puente es Cristo. Tenemos que reconciliarnos con Cristo. Nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios por medio de Cristo. Cristo es el medio. Por eso siempre atacan el medio, o sea, atacan el puente. Si usted quiere que un grupo de personas no pase de una orilla de un río a otra, ¿qué hace? Tiene que romper el puente. Cuando usted rompe el puente, la gente no puede pasar. Y eso es lo que hace la maldad del señor Ariza. Les rompe el puente a los católicos. Les destruye el puente, les destruye a Cristo, les destruye el mediador. Ellos atacan el mediador, atacan el puente, destruyen el puente, bombardean el puente. ¿Por qué atacan la sola Escritura? Porque en las Escrituras está el puente, en las Escrituras está Cristo, en las Escrituras está el Salvador, que por medio de él podemos alcanzar el perdón del Padre. Entonces dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, a los apóstoles. ¿Y dónde están los apóstoles? Los apóstoles están muertos. ¿Y dónde está esa palabra de reconciliación en las Escrituras?
Por eso la iglesia verdadera es solo escritura. ¿Ven el problema que causa razonar así? Entonces, Y él dice que el Papa es el mediador, que nosotros no podemos entender eso. Si Cristo es Dios, él hace a Cristo el Padre. O sea que es como una doctrina unicitaria donde Cristo es el Padre es Cristo, etc. Todas las locuras de los unicitarios. Así como Alarcón es mormón, el señor Ascariza es unicitario. Cristo y nosotros, ¿quién está? El Papa, porque es el mayordomo. Nosotros si seguimos al mayordomo... ¿Dónde dice que entre Cristo y nosotros está el Papa? ¿Dónde lo dice? Eso es un invento de él. ¿Dónde lo dicen las Escrituras? Cristo es el puente. Cristo es el puente. Y dice que hay una cabeza visible. Vamos a escuchar. A Dios con el hombre es Cristo, pero es que aquí hay un problema, es que Cristo es Dios. ¿Ven el problema que causa razonar así? Entonces, entre Cristo y nosotros, ¿quién está? El Papa, porque es el mayor. Él dice, cuesta razonar así. El que no tiene cerebro es él. Con todo respeto que me merece el Señor. ¿Por qué no lee las Escrituras? No tiene fe en Cristo. No tiene fe en el Cristo de las Escrituras. Y él habla de razonamiento, de razonar bien, las locuras. Y dice cada disparate, unas locuras. Este señor debe ser de los más locos que hay, de los católicos. Los disparates, y discute, y no deja hablar a nadie, es una cosa exasperante, lo empeñado que está en ir al infierno. Nosotros si seguimos al mayordomo, seguimos a Cristo, ¿no? Es que no hay mayordomo, eso son todas las locuras, por eso estamos hablando que él afirma todo en arenas movedizas, todo inventos de él. Si Cristo dijo que no hay mayordomo, no hay papa, no hay lugares, no hay puesto, derecha, izquierda, etc., todo lo que dice el Señor es falso. Todo es falso. Dice el versículo 32 de allí de Hechos, dice, ahora hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, el mismo apóstol Pablo, como dijimos que estamos hablando de que Pablo le daba unas instrucciones a los líderes o a los obispos allí, a los supervisores, a los veedores del pueblo de Dios en Efeso, les dice, y ahora hermano, os encomiendo a Dios. ¿Por qué? Porque él se iba a ir y él dijo que después de su partida iban a venir lobos rapaces. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia se puede desviar. Dios no nos llamó a seguir a una religión, a un grupo, ni a la misma iglesia verdadera. Dios nos llamó a creer en Jesucristo. Ni siquiera la iglesia verdadera es digna de ser seguida en el sentido de que nosotros seguimos a Cristo, el buen pastor. ¿Por qué? Porque Cristo no dejó a nadie. Cristo, cuando dice el apóstol que se va, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Estaban esperando estos lobos rapaces que el apóstol se vaya o se muera, o le pase algo para ellos introducir sus falsas doctrinas. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, como la Asunción de María. Esta gente no puede responder. Al señor Alarcón le preguntaron, el otro día el joven izquierdo le preguntó sobre la Asunción de María y quedó mudo Alarcón. Lo tuvo ahí como 20 minutos y no respondía, estaba sumamente nervioso el señor Alarcón, que no sabía cómo disparar, quería apagar la cámara y salir corriendo y meterse bajo la cama, era una cosa que no, inimaginable. Y esa es la forma de interpelar a estas personas, que den razón de su fe, así como nosotros damos razón de nuestra fe y nos apoyamos en las Escrituras, que ellos den razón de su fe. ¿Dónde dice que María fue asunta a los cielos? ¿Dónde lo dice? Aún le dio la oportunidad Izquierdo de que lo diga a través de lo que llaman los padres
de la iglesia en los primeros 3 siglos, y no lo tenían ni siquiera. ¿Y por qué? Porque lo de la Asunción de María fue después del año 600, o sea, no existe eso. Y aún así no lo pudo demostrar, y no lo pudo demostrar, y sabemos cómo es el señor Alarcón, es como una anguila que uno lo quiere agarrar y se escapa. ¿Sí? Pues son mentirosos, son gente que miente. Entonces dice, por tanto, son como estos lobos rapaces, por tanto velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, lo verdadero estaba en el testimonio de Pablo, ahí estaba lo verdadero. Por eso Juan dice en 2 de Juan 2, nosotros tenemos la verdad. O sea, tienen el testimonio. Nosotros tenemos la verdad. No es que son la verdad, nosotros tenemos la verdad. Si usted ve un hecho, usted es testigo de algo, usted puede decir tranquilamente, yo tengo la verdad. ¿Por qué tenés la verdad? Porque vi algo y sé la verdad. Eso es todo. Esos son los apóstoles, los que tienen la verdad. ¿Por qué? Porque son testigos, o han sido testigos. Ahora están muertos y dejaron en las escrituras la verdad. Por eso la palabra apostólica es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen la verdad, o han tenido la verdad y la han plasmado en las escrituras. Por eso Juan decía, sin temor, nosotros, los apóstoles, tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque vieron a Cristo. Lo dijo Pedro. Nosotros no vinimos a ustedes con fábulas artificiosas. Vinimos como que vimos a su majestad en el monte. Ellos sin temor decían, nosotros tenemos la verdad. Por eso los mataron. Por eso el Imperio Romano los mató a los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían la verdad. Pero esa semilla quedó plasmada en las escrituras. Y dice, y con esto terminamos, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra encomendar, que es paratizemi, que significa colocar junto, significa presentar. Y ahora, hermanos, yo los presento a Dios. O sea, Pablo se iba y la iglesia quedaba sola, digamos, o sea, a cargo de los obispos. Por eso Pablo se iba a ir y entonces llama a los líderes, digamos, si se puede decir de alguna manera, a los supervisores, a los obispos, a los episcopos, a los veedores, y les da estas recomendaciones. Y le dice, yo ahora me voy, pero los encomiendo a Dios. Está bien, a Dios. Nadie lo ve, todos creemos. Hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Cuando habla la palabra encomendar, habla de presentar a Dios y a la palabra. Estaba Dios y había algo concreto que era la palabra de su gracia. La iglesia abrazaba la escritura, porque como lo dice Pedro también, yo me voy, Cristo me ha dicho que tengo que abandonar este cuerpo, pero ustedes hacen bien en abrazar la palabra profética más segura. Todo lo que era la palabra apostólica, lo que era la palabra de los apóstoles, porque dice que era como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces la palabra paratizemi, que significa colocar junto, o sea, lo que hizo Pablo es poner a la iglesia delante de Dios y delante de la palabra. Dos cosas, Dios y la palabra. Eso es todo. Él no dijo, los dejo al cuidado de Pedro, yo me voy, pero Pedro los va a cuidar. Eso es falso, no dice eso las escrituras. Por eso el papado es falso, falso, falso. No existe, lo que dice este señor es mentira. No existe el papado, no existe el papa. Los 265, 66 papas que ellos dicen que tienen, es todo mentira. Es todo falso, Dios no los conoce, no hay ninguna conexión. Pues usted puede tener una manguera muy larga, pero si nunca la conectó a la canilla, nunca va a salir agua. Eso es lo que tiene el catolicismo, una manguera nomás. Pero no tiene la canilla, no tiene el agua, no tiene nada, porque no existe tal conexión entre Pedro y el sucesor. No hay sucesores, porque el sucesor de Pedro tendría que tener la misma autoridad que Pedro.
pero Cristo nunca lo nombró, ni Cristo nunca le dio ninguna autoridad. Es como el policía de la esquina que me diga, mañana me agarre y me diga, vos a partir de ahora sos policía. ¿Con qué autoridad me dice eso? No tiene ninguna autoridad para nombrarme a mí policía. Y Pedro no tenía ninguna autoridad para nombrar a nadie apóstol. Porque eso solamente, como dice en 4:11, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El mismo Cristo. Y por eso los apóstoles son únicos. No hay más apóstoles. Ellos dicen que los obispos se transformaron en apóstoles. ¿Cómo se van a transformar? Son los testigos. Los testigos son únicos. Hay testigos y son únicos. Es como un juicio donde hay testigos, verdaderos y falsos. Los verdaderos están en el lugar derecho o estuvieron en el lugar derecho. Los falsos no, los falsos inventan. Todo lo que está fuera del círculo apostólico, de los 12 y de Pablo, inventan. O pueden ser que hayan visto a Cristo, pero nunca fueron ordenados para dictar doctrina. María, como dijimos, María estuvo con Cristo, lo llevó 9 meses en el vientre, lo vio nacer, lo vio crecer y sin embargo nunca fue ordenada para dictar doctrina. Los que son ordenados para dictar doctrina son los apóstoles. Porque Cristo no le dijo a María, la que te oye a vos, María, me oye a mí. Nunca se lo dijo. Se lo dijo a los apóstoles, no a María, ni a José, ni a nadie. Se lo dijo a los apóstoles. Por eso ellos son la autoridad para decir, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, Pablo se veía como en este momento. ¿Dónde está Pablo? Pablo está muerto. No está. Está en otro lugar, descansando, esperando la resurrección. Entonces nosotros estamos igual que los efesos, donde Pablo se va y aparecen los lobos rapaces. Entonces nosotros estamos como iglesia encomendados a Dios y a la palabra de su gracia. Nosotros tenemos dos cosas. Encomendados a Dios o al Espíritu Santo y a la palabra. Eso es lo que tiene la iglesia, no tiene más nada, no tiene papas, no tiene nada. Por supuesto que hay pastores, evangelistas, maestros que cuidan del rebaño porque son, por medio de la doctrina y la enseñanza, le dan contención al pueblo. Pero es la palabra de su gracia. Por eso estamos contenidos por Dios y por la palabra de su gracia dada por maestros, pastores y evangelistas que extraen toda la doctrina de los apóstoles. Los evangelistas, pastores y maestros u obispos, veedores, líderes que están al servicio del pueblo enseñando la doctrina, todo lo extraen de las escrituras. Nadie puede inventar nada acá. Todos nos atenemos al testimonio apostólico, de lo que testifican los apóstoles. Por eso Pablo dice, yo fui constituido apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Punto. ¿Quién es nuestro maestro Pablo? ¿Quién es el que enseña a Pablo? Todos extraemos de las enseñanzas de Pablo. Timoteo no se podía inventar su propia doctrina. Él tenía que atenerse a la doctrina de Pablo y a la vez los discípulos de Timoteo tenían que atenerse a la doctrina de Pablo porque la fuente era Pablo. Por eso dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La fuente está en las escrituras, el magisterio está en las escrituras. Todo lo tomamos de las escrituras, nadie puede inventar nada. El verdadero Cristo es testificado por los apóstoles. Entonces lo que dice este señor es falso, 3 veces falso. Es un invento de hombres y lo que se llama doctrina de demonios. No hay tal papado en las escrituras. Cristo lo dijo, no es mío dar o poner papas, no es mío, dijo Cristo. Y si Cristo no dejó un papa, el papado es falso. Absolutamente falso. Así que bueno, se puede hablar mucho más, pero lo vamos a dejar por acá. Que Dios le bendiga a todos.